Estar con ustedes en esta tarde. Te saluda el pastor Pablo Rodríguez de la Iglesia Bautista Metropolitana. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros domingo a domingo en estas tardes de nuestro culto evangelístico que transmitimos desde las instalaciones de la IBM. Es una gran bendición poder entrar a tu hogar y cerrar una tarde de un domingo después de haber descansado un tanto en la tarde, poder oír la palabra del Señor y sobre todo poderla compartir con una persona que quizás nunca ha tenido la oportunidad de poder escuchar acerca del mensaje de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quiero invitarte a poder leer conmigo Mateo capítulo 13. Esta porción tiene una gran verdad que enseña este pasaje que se conoce como la parábola del sembrador. Quisiera que pusieras mucha atención y pudieras acompañarme para poder captar lo que en esta porción el Señor quiere decirte en esta tarde, sobre todo a ti que no conoces de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero leerte hasta el verso número 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Este pasaje de Mateo 13, del verso 1 al 23, están hablando de cómo Jesús nos enseña la gran enseñanza acerca de los misterios del reino de Dios y su realidad para la vida del creyente. Esta porción nos invita a preguntarnos, dentro de lo que te quiero hablar, el reinado de Dios revelado. El reino de Dios es todo un misterio que Jesucristo ha revelado en esta vida. Quisiera hacerte esta pregunta: ¿eres tú una persona que ha creído en Jesucristo de verdad, o solamente eres una persona que ha creído pero de nombre, pero no ha hecho realmente un cambio profundo en su corazón? En realidad el reino de Dios se encuentra en usted, se encuentra en ti. ¿Te has preguntado cuál es el reto más grande de tu relación con Dios que pruebe que tú tienes el fruto de la vida de Dios en tu corazón? O te hago esta pregunta: ¿consideras que tú estás dentro del reino de los cielos? Una pregunta muy importante, porque todo el que no esté dentro del reino de los cielos no pertenece entonces a la vida eterna y es una persona que va camino a la condenación eterna. Quisiera invitarte a reflexionar ahí en casa en ese maravilloso significado de la realidad que el reino de Dios tiene en nuestras vidas para aquellos que hemos creído y recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal.
Sobre todo tú que no has tenido la oportunidad de tenerle como Señor o no te has expuesto a oír el verdadero evangelio. Quiero decirte entonces que en esta primer parte de este domingo quisiera hablarte del reinado de Dios, el misterio de la palabra del reino. El misterio de la palabra del reino. Hay muchas personas que pudieran estar escuchando el evangelio, pero no quieren creer. O sencillamente piensan que ese evangelio no tiene ninguna trascendencia en sus corazones. Pero yo quiero decirte a ti que no conoces a Jesucristo, que el reino de Dios comienza con el misterio de la palabra del reino. Para entrar al reino de Dios, primero debes oír la palabra de Dios. No hay otra manera. Quizás muchas personas llegan a creer que están dentro del reino de Dios porque dan mucho dinero a las obras de caridad, o porque son personas que pueden ir a escuchar un mensaje, no sé, de cualquier persona y creen que por asistir a la iglesia están en el reino de Dios. O hay personas que creen que por ser buenas están en el reino de Dios. Pero Jesucristo enseña algo muy diferente. Todo el que quiera entrar al reino de Dios, primero debe exponerse al misterio de la palabra del reino. Quiero leerte otra vez en Mateo capítulo 13 lo que dice del verso 1 al 3. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Jesús le está hablando a un pueblo que es judío. Los judíos esperaban a un Mesías que pudiera rescatarlos políticamente de la opresión romana y creían que Jesucristo no cumplía esos requisitos que ellos entendían de acuerdo a su propia interpretación del Antiguo Testamento. Pero en realidad Jesús está hablando de un reino que no pertenece a este mundo. No es un reino político, no es un reino económico, es el reino de Dios que se ha acercado a este mundo. El reino de Dios invisible para el hombre común y corriente, pero totalmente cierto y una gran realidad para el que ha puesto su fe en Jesucristo y lo ha recibido como Señor y Salvador personal. Ese reino existe, está entre los creyentes. ¿Cómo aparece ese reino? Ese reino aparece con la predicación de la palabra del reino. Por eso Mateo en el capítulo 13 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se juntó junto al mar. Se sentó junto al mar, se sentó a enseñar junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. El verbo se sentó allí es el verbo que indica que se sentó a enseñar. Y la gente estaba ahí presente, de manera que Jesús entendía que esas personas que le buscaban tanto tenían que entrar al reino de Dios, pero la única manera que tenían para hacerlo era oyendo la palabra de Dios.
Si una persona no escucha la palabra de Dios, es imposible que pueda entrar al reino de los cielos. Muchos creen hoy que entran al reino de los cielos por la cantidad de dinero que dan a una iglesia o por las buenas obras que hacen. Eso no es la entrada al reino de los cielos. Tampoco entras al reino de los cielos porque eres una persona moralmente correcta. Tampoco entras porque eres una persona muy dedicada a atender las cosas de la iglesia. Realmente no entras por ninguna de esas cosas. Para entrar al reino de los cielos, tú necesitas oír la palabra del reino de los cielos, que es lo mismo el Evangelio. El Evangelio es el único mensaje que tenemos para que las personas puedan entrar al reino de Dios. Muchas veces hay personas que se llaman predicadores, comienzan a hablarle al público, nunca mencionan a Jesucristo, nunca mencionan el pecado, nunca mencionan que hay que recibir la palabra, creerla y tenerla en el corazón para que Dios pueda transformar ese corazón, que hay que creer y que hay que dar fruto de ese creer de esa palabra. Poco de eso se escucha en la predicación de hoy y muchas personas quizás en este momento van a la iglesia pero no están dentro del reino de Dios. Y muchos quizás siguen confiando en sus buenas obras y dando por hecho que están dentro del reino de Dios. Pero Jesús, dice el verso 3, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Una parábola es una narración didáctica que un maestro usa para contar una verdad, pero que se le oculta al que la está escuchando, a menos que la persona explique la parábola. ¿Por qué Jesús habla en parábolas a estas personas? Porque estas personas no querían oír el mensaje del Evangelio. No querían oír el mensaje del Evangelio. De manera que Jesús nos dice que la única manera que tú puedes entrar en el reino de Dios no es enviando dinero a un canal, no es depositando dinero para una iglesia o para un predicador, es oyendo la predicación de esa palabra del reino. Pero al oír, Cristo explica y cuenta una parábola y se llama la parábola del sembrador. Y esa parábola cuenta cómo oyen diferentes grupos de personas la predicación de la palabra del reino. Y dependiendo cómo ellos escuchan y la reciben, entran o no al reino de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra opera en los que sí oyen la palabra del reino. Todo aquel que escuche esa palabra y la ponga en su corazón, entrará al reino de los cielos. ¿Y cómo sabe esa persona que entra al reino de los cielos? Por el fruto que ella tiene. Quiero que leas conmigo el verso 8 al 12 de Mateo capítulo 13. Dice, pero parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Jesús explica en el verso 16 al 17 quiénes son esas personas
que reciben y oyen la palabra del reino y que opera en ellos, dice Jesús, porque los discípulos le han preguntado que por qué habla en parábolas, y él les explicó esta parábola, y Jesús dice en el verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues la parábola del sembrador, dice el verso 18. Y en el verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. De manera que el que entra al reino de Dios, entra, uno, dice el verso 23 de Mateo 13, porque oye y entiende la palabra y da fruto. Por eso entra. Oye, entiende y da fruto. Oye, entiende y da fruto. Si solo oye, pero no entiende y no da fruto, no ha entrado al reino de los cielos. Hay que oír esa palabra, hay que entender esa palabra y hay que recibirla para dar fruto, aunque quizás no sea todo el fruto que Dios quiera, pero esa persona va demostrando que hay un fruto en su corazón. Muchas personas creen que por levantar la mano, cuando alguien le pide que crea en Jesucristo y dice que levante la mano el que quiera recibir a Cristo, creen que por eso han entrado al reino de Dios, y no es así. En ninguno de estos textos dice que porque levantaste la mano, ni tampoco porque diste ofrenda, ni tampoco porque hablaste en lenguas, qué sé yo. Dice que porque oíste, entendiste y diste fruto en tu corazón de cambios en tu vida, es la prueba que la palabra de Dios ha operado en ti porque has escuchado, la has recibido, la has entendido y estás dando fruto progresivamente. Es muy importante para ti y para mí entender esto. Hoy en día las iglesias están llenas de muchas personas, pero quiero decirte algo que el Señor Jesucristo siempre advirtió y siempre lo dijo de una manera tremenda, y está aquí mismo en Mateo, cuando Él habló en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, del verso 21 al 23. Jesús dijo así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pon atención. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién entra al reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. Oye, entiende y da fruto. Es lo mismo que decir hace la voluntad del Padre. Ese es el que entra. Cualquier otro está fuera del reino. Muchas personas han creído eso y en las iglesias abundan muchas personas
que creen que por tener un lenguaje religioso están dentro del reino de Dios. No. En el reino de Dios, por ser reino, debe de haber un rey. Y ese rey es nuestro Señor. Pero si yo le digo Señor a Jesucristo, es porque Él es mi rey, como cantábamos al principio, que todo mundo cante al Señor mi Dios y Rey. Pero es Rey porque reina en tu vida, es Señor porque manda en tu vida. Pero si tu vida no se caracteriza porque Jesús manda en ella, tú no has entrado al reino de los cielos. Y quizás alguien te ha engañado haciéndote creer que estás cuando no estás. De manera que el reino de Dios, el misterio de la palabra del reino, aparece con la predicación de la palabra y opera en los que sí oyen la palabra del reino. En los que oyen, porque la reciben, porque la creen y porque entienden y dan fruto de esa palabra. Pero quiero decirte algo más esta tarde. No solo basta que vayas a oír la palabra. Ya te dije que debes creerla, entenderla, recibirla y hacer la voluntad de Dios. Si eso no está en tu vida, tú no irás al reino de Dios, sino a otro reino muy diferente. No estás en el reino de Dios. Mira cómo lo dice el libro de los Colosenses. En el capítulo 1, Pablo dice unas palabras tan tremendas en el verso número 12 al 14, la carta a los Colosenses, capítulo 1. Dice Pablo: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Te das cuenta que hay un verbo ahí? Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De dónde nos ha trasladado? Nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas o del reino de las tinieblas, o si quieres más exactamente, del reino de Satanás, que es el reino en que viven las personas que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Pero cuando tú crees en Jesucristo, Dios te traslada al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso es muy importante oír la palabra del Evangelio. No escuchar de milagros, no escuchar historias inventadas de los hombres, cuentos, fábulas, entretenimientos que no te harán ningún bien. Pero si alguien te habla del Evangelio, es decir, si te dice que tú eres pecador, que tienes una deuda que no puedes pagarle a Dios y que esa deuda no la puedes pagar con ninguna obra buena que tú hagas,
Y que para que tú puedas realmente estar en paz con Dios y estés preparado para morir, debes primero arrepentirte de tus pecados y aceptar que Jesús murió en la cruz por tus pecados y murió para salvarte, para darte redención, el perdón de los pecados, como acabo de leerte en la Colosenses capítulo 1. Tienes que arrepentirte, tienes que reconocer que eres pecador, que no amas a Dios, que no lo has querido buscar, pero que has oído que Dios quiere perdonarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere que sepas que Él murió en la cruz por ti, dio a su Hijo por ti, para que tú no te pierdas, para que creas en Él, que ha dado su vida por ti. Él te perdona ahora. En Él hay redención y perdón de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Pero no lo puedes hacer si tú no escuchas el verdadero evangelio, la palabra del reino, que opera en los que sí oyen esa palabra del reino. Quiero finalmente por hoy hablarte de un aspecto muy importante también, que es el aspecto de que esa palabra, de que ese evangelio juzga a los que no oyen la palabra del reino. Esa palabra juzga a los que no oyen el evangelio del reino. De manera que Jesús explica quiénes son las personas que están allí en el verso 3 al 7 de Mateo capítulo 13. Dice: y mientras sembraba el sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Jesús explicó quiénes eran estas personas. Y en el verso 12b al 15 y 19b al 22 de Mateo 13 lo explicó muy bien. Dice el verso 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Esos son los que creen. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Eso es a los que no creen. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Qué tremendo es que una persona, cuando escucha la palabra de Dios, endurece su corazón y dice: a mí no me interesa lo que se diga del evangelio. Yo quiero seguir viviendo la vida que tengo. Quiero seguir bebiendo, quiero seguir fumando, quiero seguir mujeriando, quiero seguir en los juegos de azar. Me encanta la vida de dinero y de placeres. No me interesa oír del evangelio. Y a eso se refiere Jesucristo. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, porque no entienden. ¿Y por qué no pueden oír y entender? Porque Jesucristo dijo así, verso 19 al 22. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, es decir, no la quiere recibir,
viene el malo, o sea, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Son personas que oyeron pero no quieren entender. Entonces el diablo viene y lo poquito que oyeron se los quita del corazón. Y así esas personas entran en un juicio porque no son salvas, aunque hayan oído. Por eso no pueden decir, sí, quiero creer en Jesús como mi Señor y Salvador personal, porque no entienden. Y así el diablo se lleva la poco que oyeron del Evangelio para que ellos sigan presos en tinieblas, sigan presos y les ciegue a ellos el entendimiento. Eso es lo que dice la carta a los Corintios cuando Pablo está explicando prácticamente cómo opera el enemigo en esas personas que quieren creer pero no pueden. Dice aquí en la segunda carta a los Corintios 4 al 5, o mejor dicho, personas que oyen pero no quieren creer, no entienden, no quieren entender. Pablo dijo así en el verso 3 de la segunda carta a los Corintios capítulo 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Te das cuenta? Satanás está ahora mismo trabajando en tu corazón si tú no quieres entender, para que no te resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y en este momento Él está operando en tu corazón si tú no quieres entender. Si en ti no hay algo que quieres entender, es porque tú debes comprender que Dios quiere que entiendas. Pero si tú no quieres entender, Satanás no te permite tampoco entender. Y tú puedes ser libre de Satanás hoy, tan solo deseando creer en el evangelio de que Cristo murió por tus pecados, que Él ha pagado tu deuda ante Dios y que puedes entregarle tu vida hoy y Él te perdona de todos tus pecados ahora y no te acusará nunca y te dará la vida eterna. Cristo también explica cómo esta palabra juzga a los que no oyen esa palabra del reino. Hay otro grupo y dice el verso número 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, es decir, se escandaliza. Son personas que oyeron y pareciera que quieren y dicen, sí, yo he creído en Cristo, pero cuando vienen los problemas de la vida, cuando viene la aflicción o cuando viene la persecución por la palabra, esa persona empieza a decir, esto de ser cristiano cuesta mucho porque mis amistades sociales ya no me hablan. Aparte de eso, estoy teniendo muchos problemas y veo que me está yendo muy mal desde que yo estoy empezando a creer. De manera que esa persona tropieza.
no la vuelves a ver nunca más. Nunca vuelve a la iglesia, nunca quiere volver a oír, aunque al principio se miraba que quería un interés. Pero esa persona oyó, pero fue presa no de lo que no entiende. Entendió, pero no supo realmente perseverar porque no se mantuvo creyendo, porque no creyó de corazón. De manera que la aflicción la bota, los problemas de la vida la deshacen y no puede entrar al reino de los cielos. No puede entrar al reino de los cielos. Hoy en día se habla mucho de ser feliz. Las iglesias atraen a multitudes porque le están ofreciendo felicidad, mucha prosperidad económica y una vida libre de tribulaciones y angustias. Y la gente está llenando las iglesias a cambio de una mentira, porque la gente quiere oír eso. Lo peor es que esas personas no han entendido bien que las tribulaciones de esta vida forman parte del que ha entrado al reino de los cielos. En realidad, cuando no entendemos el Evangelio y lo que implica el compromiso que hacemos, podemos engañarnos y ser una llamarada de tusa, como decimos en Honduras. Es decir, fuimos muy eufóricos, pero del final abandonamos a Cristo. Mira lo que le dijo Pablo a una iglesia que fue a confirmar. Dice el libro de Hechos 14, verso 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No sé si lo escuchaste bien, vuelvo a repetirlo. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando a ti te diga una iglesia: mira, la vida en Cristo no te traerá preocupaciones ni tribulaciones, vas a parar de sufrir, te están engañando y te están ofreciendo no un evangelio de Cristo, sino un evangelio diabólico, porque te está llevando al infierno. Porque cuando a ti las cosas no te salgan bien, tú abandonarás lo poco que has empezado a creer. Y eso será suficiente porque te muestra que no tienes fruto y te demuestra que tú no has creído de corazón y de verdad en tu alma. No entrarás al reino de los cielos de esta manera. Sufrirás cuando seas cristiano, pero el sufrimiento para nosotros es parte de nuestra madurez y de nuestra forma de entender mejor quién es Dios en nuestra vida. Pero finalmente hay otro grupo que esta palabra juzga porque no oye la palabra del reino. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas
ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no da fruto. Son personas que oyeron el Evangelio, lo están oyendo, pero esas personas piensan que la vida se trata de vivir afanado por tener cosas materiales, por querer ser exitoso en la vida, y caen en el engaño de las riquezas. Porque la riqueza en tu vida, la riqueza material, el afán por tener, te llevará a naufragar en la fe. Te llevará a cometer una vida sin fruto para Cristo, lo cual quiere decir que no entraste al reino de Dios. Creías que habías entrado, pero no. No, porque no puedes servir a Cristo y no puedes servir tampoco a las riquezas. O amas a Cristo o amas la riqueza, pero a los dos juntos no se puede entrar al reino de los cielos pretendiendo tener riqueza y poder servir a Dios. No puedes hacer eso. Por eso, un día un joven rico se encontró con Jesús. Y aquel joven rico le dijo: maestro, ¿qué haré para entrar en la vida? Y él le dijo: bueno, los mandamientos tienes, ve y hazlos. Y él le dice: los he cumplido todos los mandamientos. Y Jesús le dijo con mucho cariño: ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres ser perfecto? Significa, quieres entrar al reino, porque no has entrado. Quieres entrar al reino. Toma todo lo que tienes, véndelo, da a los pobres todo y sígueme a mí. Toma tu cruz y sígueme. Y aquel joven se fue muy triste. Se fue muy triste, dice Lucas, porque tenía muchas posesiones materiales. No entró al reino de los cielos. Jesús lo desenmascaró y le dijo: tú lo que eres un religioso. Y te voy a demostrar que tú no estás ni quieres entrar al reino de los cielos porque amas más la riqueza que entrar al reino. O el reino o el dinero. Pero los dos juntos no pueden entrar al reino. Cuando una persona entra al reino de Dios, entiende que el dinero tendrá que ser administrado por Dios para el reino de Dios y la gloria de Dios, ya no para los placeres mundanos. Por eso dijo Cristo: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Tampoco esa persona es salva, ni ha entrado al reino de los cielos. Quiero leerte lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, para que veas tú por qué las riquezas son una gran trampa para los creyentes y por qué la plaga de ser rico, de tener dinero, de prosperar con dinero y materialmente, es la plaga que cada día crece en las iglesias que no quieren predicar esta palabra del misterio del reino de Dios con toda su verdad y con todo lo que Cristo enseña. Dice así el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 10, y escucha bien: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo
y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, porque esas personas no son salvas. Aunque hablen de Cristo, aunque tengan un lenguaje bonito, religioso, no son salvas. Pero gran ganancia, dice ahí, es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, no eran salvos. Estaban en la iglesia, pero el dinero mostró que no tenían en su corazón el deseo de producir fruto para Cristo. No eran salvos. Naufragaron en la fe, se ahogaron, como Cristo dice en Mateo 13:22. Es tremendo porque quiero terminar diciéndote la sentencia de Cristo para estas tres personas o tres grupos de personas que juzga esta palabra del reino porque no oyeron, no entendieron, no dieron fruto de esta palabra. En Mateo 7:21, Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esos son esos tres grupos. Esos son esos tres grupos. El que oye, pero no entiende, y el diablo le lleva lo poco que había oído, porque no quiere entender, no quiere saber nada del evangelio. El que oye y entiende, pero la tribulación y todos los problemas de la vida lo alejaron de Dios, renegó y no dio fruto tampoco. El que oye, pero es una persona que ama el dinero, ama la riqueza, tampoco entra en el reino de los cielos. Por eso dijo Jesús en el verso 22, 23, y quiero que no lo olvides: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesucristo, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, dice Cristo. Nunca tuve una experiencia en sus corazones. Pero tú puedes tener una experiencia con Él en esta tarde en tu corazón. ¿Cómo la puedes tener? Abriendo tu corazón a este evangelio, entendiendo este evangelio, decidiendo creer y decidiendo entregar tu vida esta tarde a Jesucristo ahí donde estás. Eres pecador, pero no hayas cómo pedir perdón a Dios. No importa qué pecado cometiste, Dios te perdona. No importa lo que has hecho, Dios te perdona.
quiere salvarte ahora. Tan solo arrepiéntete, confiesa tu pecado y recíbele a Él como tu Señor y Salvador personal ahora. Solamente dile esas palabras y Él entrará a tu corazón si lo haces con honestidad, con corazón abierto y sincero. Ora conmigo si quieres decir algo y no hayas que. Ora conmigo, no te salvará la oración, pero si dices las cosas de corazón y estás decidido a creer y el Espíritu Santo ha abierto tu corazón, ora conmigo y di estas palabras. Padre, perdona mis pecados. En este momento he entendido bien lo que he escuchado y por tu Espíritu Santo entiendo en mi corazón que tú abres mi corazón y yo en este momento me arrepiento de mi pecado y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Entiendo, Señor, hacia dónde voy si no creo en ti y que ahora estaba en tinieblas, pero tú al creer me has trasladado al reino de la luz de tu Hijo amado Jesucristo. Perdóname, yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador personal, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Quisiéramos saber de ti. Escríbenos al Facebook, en el inbox de la IBM, la Iglesia Bautista Metropolitana, aquí en Honduras. Estamos en la colonia El Roble, frente al supermercado La Colonia, con nuestros cultos los días domingo 9 a.m., y nuestra escuela dominical a las 10:30 a las 11 a.m. y una transmisión del culto dominical evangelística todos los domingos a las 5 p.m. Gracias por estar con nosotros. Te saluda el pastor Pablo Rodríguez y que Jesucristo siga haciendo en tu vida grandes milagros y siga confortando tu corazón y transformando tu vida hoy, mañana y siempre. En su nombre bendito. Amén.